Buenos días amigos, buenos días. Hoy aquí desde Monument Valley, Navajo Nation. Este lugar que apenas llegué anoche a las 2 de la madrugada. Son las 6:49 del día, sábado 8 de marzo del 2025. Así empieza este video por este maravilloso lugar ahora. Primero que todo se estarán preguntando qué es Monument Valley o el Valle de los Monumentos y qué es Navajo Nation. Así que se los estaré contando en este video, así que los invito a que se queden. Pero primero que todo les invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo videos y así puedan estar al tanto de todo lo que en este canal pasa. Antes que todo quiero mostrarles, antes de empezar todo este video y empezar a explicar dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, quiero mostrarles dónde me estoy hospedando, amigos. Chequen esto. Bueno, este es el lugar donde me estoy hospedando. Este es un Airbnb. Esta es la cocina que tenemos aquí. Esta es la cocina. Aquí se puede cocinar, aquí se pueden poner sus cosas de cocina. Eso que ven ahí, eso negro, es un purificador de agua. Aquí tenemos lo que sería la refri con mayonesa ahí adentro. Okay. Esta es mi vista por mi ventana izquierda. Esta sería mi vista por aquí por la puerta. La que más me gusta es esta. Esta sería mi vista por la ventana de mi derecha. Pero lo que yo quiero que miremos es esta tremenda chulada de cabaña, man. Bueno, aquí está la cama donde dormí anoche, muy cómoda por cierto. Una pequeña área de trabajo, la mesa de noche, mucho toma corriente, man. Algo que es favorable cuando necesitas cargar muchas cosas. La pequeña sala, esta es una pequeña sala de estar. La chimenea, hay un mini split ahí, pero no sé si funciona o no encontré el control. Pero lo más ideal es, si hace mucho frío, es usar esta leña y prender fuego aquí, hacer la brasa o retirar la ceniza de ahí y ponerla en este pequeño balde. Pero muy lindo, muy completo el Airbnb esta pequeña cabaña que es como, se llama Hogan, man. Es como una vivienda tradicional de la cultura navajo. La única desventaja que yo podría decir es que el baño no está incluido aquí adentro, así que si queremos ir al baño tenemos que caminar por un caminito ahí, caminar un minuto por lo menos. Como ya les había mostrado, esta es la donde estoy durmiendo yo. Este es el Hogan. Mi primo está justamente aquí arriba en la cabaña de en medio, en la verde, y los baños están justamente atrás de esa cabaña. Así que ahorita voy al baño a echarme una ducha, a cepillarme los dientes, porque a las 10 de la mañana tenemos un tour a caballo por el Valle de los Monumentos, así que hay que estar listo. Y me levanté temprano, aunque solo tengo 4 horas de sueño, básicamente porque quería ver el amanecer, y segundo porque esto es algo que no sé si lo vuelvo a hacer otra vez en mi vida, así que quiero disfrutar cada minuto, cada segundo que pueda. Estos que vemos aquí son los baños. Ahí está la cabaña que les dije de saber dónde está mi primo. Los baños están justamente aquí porque los baños son compartidos entre todos los Airbnb que hay aquí, que creo que hay un total de 6 Airbnb o 6 cabañas. A ver los baños, ¿qué tal? Ok. Voy a encender la chimenea porque a pesar de estar en el medio del desierto, aún estamos en invierno y estamos a 32 grados Fahrenheit, lo que vendrían siendo 0 grados Celsius, pero la sensación térmica son 24 grados Fahrenheit, lo que viene siendo menos 4 grados Celsius, la temperatura que usamos en Honduras. Así que voy a usar uno de estos, que es como un ocote o algo así. Ok. Agarra fuego rápido, imagina. Bueno, Navajo Nation o Nación Navajo es una reserva indígena con un gobierno semiautónomo de los navajos, que es un grupo indígena que es el más grande de Estados Unidos, con una población de aproximadamente 400,000 habitantes, siendo esta la tribu más grande en los Estados Unidos, una de las 574 tribus reconocidas por el gobierno federal, de las cuales 324 viven en reservas. Esta vasta parcela de tierra, que equivale a 72,000 kilómetros cuadrados, que como ya dije antes es más grande que 10 de los estados de Estados Unidos, tiene su propia constitución, su propia legislatura, su propio sistema judicial y presidente, operado de manera similar a un estado de los Estados Unidos. Es más grande que West Virginia, Maryland, Hawaii, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Connecticut, Delaware y New Hampshire. Aunque dentro de esta vasta tierra la mayoría de las personas son navajos, también viven aquí otras tribus como la tribu Hopi, que la tribu Hopi está totalmente rodeada por lo que es Navajo Nation. También aquí viven Utes y viven Sunnis, que son otras tribus indígenas que tienen sus propias lenguas, su propia cultura y son totalmente diferentes. No por ser tribus indígenas puede que sean lo mismo, son totalmente diferentes. Incluso a lo largo de la historia esas tribus han tenido diferencias por territorio y esto ha llevado a múltiples desacuerdos entre ellos, pero la
La verdad es que la mayoría de las personas que habitan esta parcela de tierra que está a mis espaldas es gente návajo. Ok, aquí ya vamos para el tour a caballo. Nos costó $115 por persona. Somos 3 los que venimos aquí. Está mi chofer acá. Estábamos tratando de comer algo, pero nos dimos cuenta que entramos al parque tribal navajo, pagamos $8 por persona porque había un restaurante en el hotel, pero el restaurante solo era para clientes de las cabañas que están ahí en el hotel o de las habitaciones del hotel, así que nos tocó venir a la gas y conseguir algo práctico de comer para poder llegar a tiempo al tour. Los navajos viven principalmente del turismo, ya que Monument Valley es un área bastante turística. Monument Valley en español viene siendo el Valle de los Monumentos. Esto se hace así porque por millones de años las erupciones de la tierra han hecho que surjan todas estas grandes montañas rocosas que algunas alcanzan hasta 300 metros de altura, y pues este es el atractivo turístico de la región. Otras personas trabajan en lo que es minería, trabajan en plantas petroleras, pero la industria del turismo es el fuerte, al menos en esta región de la Navajo Nation, que es el Monument Valley. La lengua navajo como tal se sigue enseñando el día de hoy en las escuelas, razón por la que no sé, que mi amigo navajo Jay, él no habla navajo, no sé si fue porque no prestó atención en las clases o qué pasó ahí. Definitivamente los navajos enfrentan diferentes situaciones al momento de querer preservar sus costumbres y sus lenguas por todo el tema de la modernización y todo eso. Hay personas que viven acá no siendo de la tribu ni siendo indígenas, pero son personas que tienen trabajos federales o que trabajan en materias como educación, salud, entre otras. La única manera para que un no miembro pueda vivir en esta área es que esté casado con una miembro de la tribu o con un miembro de la tribu. Es la única manera, pero no se puede comprar parcelas aquí, ya que toda esta tierra pertenece al Consejo Tribal Navajo. Ya llegamos aquí a donde vamos a hacer el tour de caballos. Habíamos reservado un tour por la aplicación Expedia, pero la cancelamos por motivos de que no se podía 4 personas o los 2. Entonces luego el que nos rentó el Airbnb, el dueño del Airbnb, nos recomendó un señor que es más local, o sea, él no trabaja con compañías de turismo ni nada de eso, y que promete ser una experiencia totalmente diferente a lo que ofrecen las compañías de turismo. Las otras compañías de turismo solamente vas a la par de los monumentos o en las formaciones estas rocosas, pero en este caso vamos a ir dentro de los monumentos o vamos a atravesar alguno de ellos. Aquí vamos siguiendo al señor, nos dijo que los establos están más adelante. Hola meninos, ¿cómo están esos meninos? Me están comiendo la comida. Me bajaron el croissant que tenía aquí y lo comieron. Like horse different in your country, but here in Navajo land, you just kind of like go here and here, here and here, and just try to use like the tip of your toes. Pull back and stop. Like then when you stop, you just kind of loosen. You turn up, make the noise. You kick uphill, lean forward. Downhill, lean back, you know, put your feet, lean back, whoa. Sometimes they want to eat, you know, they like the wild plants. Yep. Sometimes you let it take a bite, pull, and kick. Ahí va Juan Felchito. Man, I'm a short guy. Oh, there you go, you got it. Ja, det är det. Ahora nada, me toque. Porque sí, sabe que está ahí, si no le aflojo la rienda, se enoja. Entonces aparentemente podemos encontrar a coyotes, venados y víboras, pero las víboras, dice guía navajo que va aquí adelante, que son más comunes cuando está un poco más caliente. Ahorita me imagino yo que las culebras están en las cuevas y hacen su nidito caliente ahí. Uy, algo hay ahí seguramente porque el perrito está latiendo ahí. Gente, mi niño, te van a comer ahí. Entonces una disculpa si el video está un poco movido, pero es porque estamos dando el tour a caballo. Son 2 horas, 2 horas por $115. Lo veo un precio justo, una experiencia, y aparte se ayuda a la economía local que vive del turismo. Este es el primer monumento o formación rocosa que esto ha estado aquí durante años. Para los navajos, todos estos lugares son lugares sagrados para ellos, para su tradición, para su cultura. Ellos han estado aquí durante siglos. Recientemente hablaba con el dueño de estos caballos, que me comenta que tenía más de 30 caballos antes de la pandemia. Me comentaba que fueron tiempos difíciles, como lo fueron para todas las personas que vivimos la pandemia. Después de eso, pues el sistema volvió a empezar de nuevo. Pues ahora cuenta con 16 caballos de 30 que tenía, porque era difícil mantenerlos. Algunos los vendió, algunos pues se murieron. Eso que podemos observar ahí, que se mira como blanco, ahí disculpen que esto se menea demasiado, pero el caballo es hierro, man. Eso que pueden ver ahí, que aprecian ahí, esos son paneles como de minerales que vienen siendo hierro. En uno de estos 3 monumentos, la banda Metallica grabó un video musical
Isapur. Esa planta verde que vemos ahí, los navajos hacen champú de la raíz de esa planta. Estas ramas que miran ahí, de ahí hacen para cargar los bebés como unos guacales. Al estar aquí, man, no me imagino otra cosa que años antes de la conquista, cuando las diferentes tribus que habitaban en América cabalgaban así por parcelas de tierra interminables, recolectando frutas, sembrando. Así yo estoy apuntando con mi cámara. Estamos en Arizona, pasando esas que se miran ahí, esos monumentos que se miran ahí. Al otro lado es Nuevo México, y aquí donde nos encontramos ahora es Utah Side. Aquí ya terminamos el tour, más de 2 horas, sí, increíbles, man. Había momentos donde el caballo subía cuesta. Yo creo que cuando vienen niños aquí no lo hacen así, lo hacen más amateur, porque cuando venimos el señor nos preguntó si habíamos montado antes, qué tanta experiencia teníamos, y de acuerdo a la experiencia que tengas te dan el caballo. Él tiene 16 caballos, tiene unos bien grandes, creo que Carlos eligió uno que es un poco más rápido y más grande. Nosotros le dijimos que teníamos una experiencia media, así que, pero increíble, man. Las vistas, cada monumento para ellos es sagrado, cada monumento tiene un nombre, y aquí han venido bandas a hacer comerciales. Metallica hizo una canción aquí, la compañía de carros Jeep hizo un comercial donde puso un Jeep encima de un monumento. Películas como Misión Imposible también se filmaron aquí en Monument Valley, y Juego de Tronos también, que Juego de Tronos es una serie si no me equivoco, se filmó aquí también. Y así es como son los navajos, man. Personas súper agradables, amigables, gentiles. Él nos estaba explicando todo. Dice que cuando la aspirina no les causa efecto, ellos vuelven a la madre naturaleza, y de todas esas plantas que podemos ver ahí, de algunas de esas raíces, ellos hacen su propia medicina. Él nos dijo que hoy fin de semana vamos a buscar un restaurante navajo para comer, vamos a comer comida navajo. Entonces aquí hay una rotonda donde vamos a ir ahora, a ver si podemos encontrar algo de comer ahí. El 35% de la nueva generación de navajos no habla el lenguaje navajo, aunque la preservación del lenguaje es uno de los temas primordiales en cuanto al nivel de la tribu. La tribu navajo tiene aproximadamente 400,000 miembros, de los cuales 260,000 viven en esta tribu, repartidos en 3 estados: Arizona, Nuevo México y aquí el sureste de Utah. Voy a probar la hamburguesa navajo. Esta es como harina frita, man. Es como, diría yo, como una macheteada hondureña, pero simple. O sea, no tiene azúcar. Y dentro está la lechuga, tomate, como una hamburguesa tradicional. Queso y carne. Salucita. La tortilla le da un buen toque, man. Me gusta. Y lo otro que vamos a probar es como maíz cocido, como en Honduras cuando van a hacer tortillas y después lo muelen con carnita de res. Le echamos un poquito de sal aquí. Agarras aquí el pancito, lo mojas. Maicito, carnita. Buena, man. Es como cuando mi abuela estaba haciendo tortillas y agarrabas el maíz y que iban a moler. Está bueno. Este pueblo navajo, de origen atabascano significa un grupo de lenguas y tribus que habitaban en el norte de América, lo que hoy es Canadá, Alaska. Estaban bien al norte. En el año 1400 esta tribu se mueve hacia el sur, se mueve hacia el suroeste de Estados Unidos. Los territorios que podemos ver aquí, que son Arizona, Nuevo México y el suroeste de Utah. Estas tribus empiezan a tomar actividades influenciadas por las tribus del suroeste, como los Hopi, los Zuni, los Apache, que eran actividades relacionadas con el pastoreo, el ganado, algunos cultivos que se pueden dar en estas áreas. El periodo mexicano era cuando todos estos territorios eran aún parte de México, estaban en conquista. Los navajos empiezan a tener enfrentamientos e incursiones en territorio español, porque los españoles incursionaban en territorios navajos para robar esclavos y ganado. Había una múltiple tensión entre ambos bandos. No es hasta el año 1848, cuando termina la guerra de Estados Unidos y México, que termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que esto básicamente fue que México cedió casi la mitad de su territorio a cambio de 15 millones de dólares que pagó Estados Unidos, y Estados Unidos asumió algunas deudas del imperio mexicano de ese tiempo. Cuando esto pasa, Estados Unidos pues compró prácticamente los territorios, y ya los navajos que estaban en territorio y todas las tribus del sureste de Estados Unidos quedan dentro de territorio estadounidense. Empiezan 16 años de múltiples enfrentamientos entre nativos y el ejército estadounidense. Desde el año 1848 hasta el año 1864, 16 años después de múltiples enfrentamientos, el general Kit Carson hace una estrategia de tierra y arrasa totalmente con la fortaleza navajo, obligando a la población navajo a rendirse en el año 1864. Esto trajo como fruto el famoso Long Walk,
o la Caminata Larga. La Caminata Larga es uno de los sucesos entre la historia de Estados Unidos con los nativos americanos más tristes e impactantes de la historia, pero no podemos obviarla, no podemos hacer como que no pasó, porque son eventos que de alguna u otra manera es bastante doloroso y difícil decirlo, pero pasaron. El Lone Wolf prácticamente fue, pues los navajos se rindieron y el ejército de Estados Unidos tenía que trasladarlos hacia una reserva llamada Bosque Redondo en el sureste de Nuevo México. Entonces los navajos fueron obligados a caminar 400 millas. Esto llevó a la muerte de miles de navajos por enfermedades, cansancio y heridas que tenían de las guerras que habían tenido. Muchas personas murieron y esto es un suceso trágico y difícil en la historia de esta tribu. La tribu fue un total fracaso, la tribu de Nuevo México fue un total fracaso. Había mucha precariedad, había mucha escasez, una tierra poco fructífera donde las condiciones eran sumamente terribles. Pero en el año 1868, 4 años después del exilio hacia Bosque Redondo, los navajos firman un tratado con Estados Unidos y vuelven a su casa. Estas tierras que están a la par mía vuelven a ser parte del territorio navajo y empiezan a formar su reserva bajo su propia autonomía y bajo sus propias leyes. Oficialmente ya empezamos el tour de la tarde. Este es un monumento que dice, es como una mano así, y te dice hola a Monument Valley, es lo que nos estaba comentando el guía. Esta es la van donde estamos haciendo el tour. Mira acá atrás nomás, man. Les aseguro yo que esta cámara no le hace justicia a todo esto, man. Estas son las tres hermanas. En medio aquí dice W, es la de una W y una B, pero por aquí sería Wonderful Valley. Okay, Ricardo, can you explain why is prohibited alcoholic beers in the reservation? Well, like I told you, it's like not part of our culture, but of course also makes our young people, be lazy, so it won't work. So that's one of the reasons why it's prohibited. Ok, lo que Richard está explicando es que la cerveza no es parte de la cultura, aunque sí la pueden tomar, pero si necesitan tomarla tienen que ir fuera de la reserva. Incluso si tú vas afuera de la reserva y quieres traer un 12 de cerveza dentro de o cualquier bebida alcohólica a la reserva y la policía te cacha en eso, es un gran problema. Así que no cerveza en la reserva. Ok, me estaba contando nuestro guía Richard que cuando él estaba creciendo aquí en este parque, en lo que es este parque, que recuerden que pagamos $8 para entrar, habían familias viviendo aquí sin agua y sin electricidad. Ahora en día hay 8 familias que creo que iremos a ver a una de ellas, que ahora en día aún siguen viviendo sin agua y sin electricidad, pero ahora han, ¿cómo se podría decir?, improvisado o mejorado en eso. Las familias que aún viven aquí, que viven, por ejemplo, digamos que están allá en una casa navajo, ellos ahora tienen paneles solares para aprovechar todo este sol que pega aquí cada día, y también tienen tanques donde pueden almacenar agua. Entonces ya es un poco más fácil para ellos seguir viviendo aquí. Y le pregunté que por qué querían seguir viviendo aquí, y es porque algunos de ellos quieren seguir viviendo como sus generaciones pasadas lo hicieron. Mi primo experto en vida salvaje dice que en estos hoyos se meten las cascabeles. Dice, no sé si es cierto o no. Ahí se meten las cascabeles, vamos a ver. Ok, este es el Sleepy Dragon. Quiero que miren, voy a poner el dedo acá. Esta sería la nariz, la cabeza, el cuello, de ahí viene todo el cuerpo. Este es el dragón dormido. Todo esto desde aquí, todo esto, y allá está el dragón que está acostado, que esa es su cabeza. Y viéndolo bien, man, fíjate que parece cabeza de dragón. Este es el perfil indio, o sea, esta parece una cara de indio. No lo encuentro mucho parecido, pero al dragón dormido sí, man. Al dragón dormido sí le encuentro. Para los navajos, los animales, caballos, vacas, lo que sea, no son considerados solo animales, son considerados como hermanos, hermanas, son considerados parte de la familia. Y esto porque la conexión entre la naturaleza y los navajos es parte de las tradiciones que suelen mantener y que mantienen. Hay historias de grandes guerreros que estaban conectados con un animal, y por eso ellos consideran que la naturaleza es parte de ellos, y por tanto en la naturaleza hay animales y están ellos, y todos en conjunto son parte de un mismo sentir o una misma conexión. Ese es el sentir, eso es lo que ellos creen. Para poder entrar a todo esto que estamos viendo ahora, man, unos minutos atrás vimos una calle donde habían carros de turistas. Hay ciertas áreas donde uno puede recorrer con el carro de uno, pero específicamente todo esto que estamos viendo en esta parte del video necesitas pagar el guía navajo. O sea, aquí se escucha el eco brutal. Necesitas pagar el guía navajo y necesitas entrar con ellos. No es solo que les vas a pagar, sino que tienes que entrar con ellos. Para ellos este lugar es sagrado, así que lo cuidan mucho. Miren aquí nomás. Se alcanza a escuchar el eco.
Son jeroglíficos de gente que estuvo antes de los navajos aquí, que fueron los Anasazi, que fueron una tribu ancestral mucho más vieja que los navajos. Mira cómo esculpieron ahí una cabra. Wow, man, increíble. Todas estas formaciones rocosas, en el año cuando los navajos fueron desplazados a Bosque Redondo, en Nuevo México, muchos de los navajos intrépidos se quedaron a vivir en lugares como este, man. O sea, se quedaron a tratar de subsistir escondidos. Sirvió de mucho. Algunos que decidieron quedarse aquí escondidos durante ese tiempo. Pensar que aquí hubo una tribu más anterior que los navajos y estuvieron aquí, hicieron esas pinturas ahí, esos jeroglíficos, y estuvieron probablemente parados aquí donde yo estoy. Es un privilegio, es algo hermoso estar en este lugar y solo puedo decir que estoy muy agradecido con Dios por estar aquí. No sé si se logra apreciar, pero vamos a comer ahí adentro de esta casa navajo. Frijoles, queso, lechuga, tomate, cebolla y la tortilla que es el fried bread o pan frito. Hora de hacer el fuego para la noche fría. Después de un largo día es hora de descansar en esta camita, brother. Es hora de echar el último sueño aquí. Bueno, vamos saliendo ya de Navajo Nation. Quiero recalcar que dentro de la reserva no miré ningún policía, y esto es porque de los 400,000 navajos que hay, aproximadamente la mitad o 230,000 viven dentro de la reserva, que vendrían siendo 27,000 millas cuadradas para solo 170 oficiales navajos. Por eso en 2013 la población navajo sufrió una subida en cuanto a criminalidad que superó la tasa media de Estados Unidos. En respuesta a esto, las organizaciones federales pues han enviado ayuda a los oficiales navajos, porque muchas veces un oficial navajo recorre hasta 600 o 700 millas en el día para atender casos que necesitan ser atendidos por la población. Ahorita pasamos por la gas, me compré un café de blueberry, que nunca había probado un café de arándano, está bueno, man. Y compré estas cosas que yo tampoco nunca las había visto en mi vida, un alacrán y un grillo. Dentro de un rato las vamos a estar probando, a ver si no nos envenenamos con eso. He probado los grillos aquí en Utah. ¿Ya lo habías probado? Sí, sí. Para mí no tiene ningún sabor, un poco insípido. ¿No tiene ningún sabor? Sí. Solo el crunch ya. Sí, solo el crunch. En la gasolinera donde echamos gas y comimos, ahí ya venden cerveza, porque casualmente está ya como a 1 milla fuera de la reserva. Entonces ahí el alcohol ya es permitido, pero también es permitido meter alcohol a la reserva. Si un policía te para ingresando bebidas alcohólicas a la reserva, puedes tener graves problemas legales. Desde esta linda montaña, y podemos ver atrás las montañas de nieve, y justo atrás mío el gran lago salado de Utah, les agradezco por haber visto este video, por compartirlo, por cada reacción, por cada comentario positivo. Nos vemos pronto con un nuevo video. Chao, Lin.